Cambio es sinónimo de canje, de trueque, de vuelta, una cosa por otra. Pero allí está relacionado la palabra transformación. La transformación ya nos muestra un camino o un proceso que se efectúa en la transformación. Escucha bien esto, con mucho detenimiento. Un cambio necesita una transformación, pero esa transición, en otras palabras, el camino del cambio tiene diferentes pasos. Eso usted lo entendió. Cuando usted está remodelando, ¿usted sabe qué significa? No es que el edificio, la mejora o la construcción que usted compró la va a derrumbar por completo. Existirán paredes y partes de dicha construcción que usted no va a derribar por entender que no es menester hacerlo, que todavía tiene funcionalidad. Pero aquellas cosas en esa mejora, en esa construcción, que usted nota que está en perfecta condición, no lo va a derribar, no lo va a cambiar. Lo que intento decir es que es diferente remodelar a construir nuevo. Y cuando hablamos de transformación o transición, la transformación es el proceso de cambiar del estado antiguo al que se desea. Ese camino se le llama transformación. Vamos a poner esto en la vida cristiana. Antes usted, por cualquier situación, se enfrascaba en una discusión, o como he escuchado a muchas personas expresar, yo antes no iba lejos para golpear a cualquiera, pero ahora que estás en proceso de transformación, estás en el camino de Cristo, no debieras proceder igual, porque el cambio conlleva un tiempo. Ahora, hay momentos donde una transformación se puede detener por diferentes razones, por descuido, o por falta de material, o por falta de el personal que se necesita para dicha transformación. Y si colocamos esto en la vida espiritual, ¿qué puede detener la transformación, el desarrollo de un punto hasta el otro en nuestras vidas? Hay diferentes elementos que pueden propugnar en contra de dicha transformación. Diga usted para sí mismo, usted que me escucha, ¿qué elementos están provocando que la transformación en mi vida no sea completada? ¿Estoy siendo yo igual que antes de ser cristiano? ¿Sigo siendo la misma persona? Si la respuesta es todavía sigo siendo igual que antes, entonces la respuesta a esta y otras preguntas usted la sabe.
Porque si se supone que soy cristiano, los años no deben pasarme por encima en vano. Algo debo aprender. Ahora, existen lastimosamente muchas personas que están en el Evangelio por muchos años y continúan con los mismos defectos, con las mismas malas mañas, con la misma actitud, que nadie quiere conversar contigo o hablar contigo por la forma que tú tienes de tratar a las personas. Muchas veces peor. Y como bien dice nuestra amada hermana María Estela Sánchez, muchas veces peor que muchos que no son cristianos. Ya esta parte la hemos abordado en otras oportunidades, en donde incluso mi persona pidió perdón por los pecados de muchos que se suponen que no debieran actuar como lo han hecho. Entonces, el tema del cambio hoy por hoy, y más a través de un medio cristiano como lo es esta estación, es de preponderancia, es de mucha importancia. Adorado el nombre de Cristo. Nosotros tenemos un arduo trabajo como cristianos, y es hacer remodelaciones en nuestras vidas. ¿Qué son remodelaciones? Es la modificación de elementos que forman parte de una estructura. Eso es remodelación. Nótese que estoy hablando de ciertos elementos. Tal vez hay cosas que son natural de tu persona, de tus características, que son muy buenas. Y como siempre he expresado, todo el malo tiene cosas muy buenas y todo el bueno tiene cosas malas. Bendito el nombre del Señor. He defendido siempre la idea de hacer una lista de nuestros propios defectos. Si la puede hacer mental, la lista, se lo recomendaría. Bueno, me doy cuenta que tengo esta actitud que me hace chocar con las personas. Como cristiana, yo no debiera responder así. Me estoy viendo como odioso con mi actitud. Bueno, como cristiano en el trabajo con mis compañeros, no debiera actuar de tal o cual forma. Y tome lista, tome notas, aprenda a autocriticarse. No hay mejor consejo que aquel el cual te das tú mismo. No esperes que tengan que alguien decirte tus defectos. Míralos tú mismo. Porque es muy fácil ver, notar, describir los defectos de nuestro prójimo. Pero qué difícil es tener que decir: tengo este problema. Haga una lista de sus actitudes. Confróntela a la luz de las Sagradas Escrituras. Y luego haga otra lista, la cual usted utilice para sustituir la lista negativa. Bueno, tengo problema con la irresponsabilidad, me voy a proponer ser responsable. Esa es la contra. Sí. Alabado el nombre del Señor.
me doy cuenta que cuando alguien me conversa conmigo, cualquiera que sea el tema, a veces ofendo y le doy malas respuestas. Voy a tratar de ser más amable. ¿Se da usted cuenta? Porque a esto es lo que se le llama transformación, como hemos explicado hace unos minutos. Nosotros debemos remodelar nuestras vidas. Y así como usted nace sin conocimiento y los tropezones te hacen conocer las formas y los lugares que debes evitar para no sufrir un daño, también debemos tomar mecanismos para que la transformación o la remodelación en nuestras vidas sea una realidad. No sería muy loable que usted tenga cierta cantidad de años de tiempo en el Evangelio y usted siga siendo la misma persona de antes cuando estabas en el mundo. No debiera ser, porque esto va a decir mucho de su interés por el cambio. Esto estaría diciendo que usted está ocupando un lugar en la iglesia el cual no está siendo o no está actuando propio de una persona salvada. Entiendo que no todos tenemos la misma facilidad. No tenemos todos la misma destreza. Ciertamente, mis amados oyentes, hay personas que le da más trabajo cambiar ciertas cosas. Uno toma más luchas que otros. Hay personas que su natural es de tal forma y para ellos es fácil ciertas cosas, pero para otros no. Eso se entiende. Aquí, señores, lo primero es reconocer que tengo una situación. Y como decía hace unos momentos, autocritique su propia vida. Y esto es bíblico. Aún Jesús, cuando estuvo en carne, le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Mostró el interés de saber qué percepción se tenía de él. Como digo una cosa, digo la otra. Ciertamente usted no es, para los dominicanos, una papeleta azul para gustarle a todo el mundo. Usted no es una papeleta de 2,000 pesos. Usted no es una papeleta de $100 que todo el mundo quisiera tenerlas. Ciertamente. Pero aquí el punto es hacer el esfuerzo, aunque falle. ¿A quién usted le perdonaría más o con más facilidad un error? ¿Aquel que tú notas que está haciendo un esfuerzo por dejar de cometerlo, o aquel que lo hace de burla? Ah, no, es que yo soy así, yo no cojo lucha. Y entonces hay recompensas, hay lugares designados a las personas que han sido transformadas. Adorado el Señor. Hoy, señores, estamos a través de este altar radial incentivando al cambio. Pero debo decir, hay cosas que no necesitan ser cambiadas, sino reafirmadas.
Escuche eso. Lo voy a repetir. Hay cosas que no hay que tocarlas, que aún el mismo Señor, como dijo en los diferentes mensajes que fueron enviados a las 7 iglesias, y a cada una le dijo lo bueno que tenía. Ya todo está un pero. Todas tenían un pero, pero el Señor reconoció la parte positiva misionera que tenía cada una de las iglesias. Amén. En otras palabras, no piense que yo solo me fijo en la parte negativa, en tu lado oscuro. Ese es otro punto que debe ser abordado, misionera. Sí. Y es las personas que solo viven mirando la parte oscura de María Estela Sánchez. Oh, pero ¿y las otras cosas buenas que yo tengo? Fulano cayó en pecado. ¿Le aplaudimos el pecado? No. Pero tal vez esa persona tenía 30 años en el Evangelio, haciendo cosas buenas, trabajando para Dios, ganando vida, levantando iglesia, haciendo de todo, adorando el nombre de Cristo, pero falló, en 30 años cometió un pecado. Pues ya vamos a destruirlo por ese pecado. No es el ejemplo bíblico, no lo es. Por el contrario, las 99 ovejas fueron dejadas allí en el aprisco, en el corral, y el pastor fue tras la número 100. El tema, el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo pensaba que cuando regresara a su casa venía el sermón de parte de su padre. Por lo contrario, el padre, cuando lo vio, dice la Biblia que corrió y se le colgó del cuello a su hijo. Lo besó y lo abrazó. Sabe Dios el olfato que tenía ese muchacho, porque venía de bregar con cerdos, algo que para el pueblo de Dios en ese tiempo, y aún era una vergüenza, una deshonra. El padre obvió eso y se olvidó de que había malgastado todo. ¿Qué nos cuesta a nosotros comenzar a fomentar, a realzar las partes positivas que tiene nuestro prójimo? ¿Por qué razón tenemos la tendencia de solo mirar lo negativo? Pagar por programas de radio y televisión o en las redes para despotricar a ese hermano que duró 30 años siendo de beneficio para todo el pueblo de Dios, pero porque cometió un pecado lo estamos explotando, lo estamos satanizando. Es feo decir que muchas personas que han cometido un error no han vuelto jamás a un templo a causa del comportamiento de aquellos que, siendo parte aún de la misma iglesia donde aquel iba, ahora cuando lo ven en la calle cruzan de lugar para no toparse con ellos. Esto también es un tema que debe ser tomado en cuenta, y sabe Dios si uno de estos días el Señor ponga en el corazón de la misionera o de mi persona disertar este tema.
Cuando estamos en la guerra, o cuando un soldado está en la guerra, a veces hasta se arriesga cuando cae un combatiente. A veces hay alguien herido, porque en la guerra pueden pasar esas cosas. Te pueden dar un tiro, te pueden cortar una pierna, en donde tú no puedes valerte por ti mismo. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de mi compañero en Cristo? Tomar un micrófono para decir todo lo que yo hice, o por lo contrario orar y acercarse y sanar esas heridas, porque aquí todos estamos luchando. Yo tal vez sea fuerte en una área de mi vida, pero en esa área que yo soy fuerte, tal vez tú no corras con la misma bendición. Entonces tengo que ayudarte. Pues entonces, ¿dónde llegaríamos si cada vez que alguien tropieza, entonces yo le entro el otro pie para que se vaya de boca y se rompa toda la cara? ¿Dónde llegaríamos? Estas cosas también deben ser objeto de cambio. La mujer fue llevada frente al maestro, rodeada por las autoridades de su tiempo, alegando haberla encontrado en el mismo acto del adulterio, del pecado, de la fornicación. Y usted conoce la historia. Por lo regular, la persona que sí puede condenar no lo hace, que es Dios. Y quienes quieren condenar son personas igual de pecadoras, y quién sabe si mucho peor. He notado que todos, o en su gran mayoría, aquellos que acusan y solo hablan de pecado y de que fulano pecó, fulana falló y así por el estilo, es porque ellos son los mayores pecadores. Cuando usted oye gente hablando solamente que todos sus mensajes son no porque fornicario, no porque ladrones, y que infierno, tienen un espíritu de fornicación adentro muchas veces, y lo que quieren es tapar sus propios errores y querer señalar a otros. Y como bien dice la palabra de Dios, tienen que pagarlo, porque así como juzgan, llega el momento donde la medida será igual, y cuando explota la bomba, son muy feas las noticias que salen en relación a ellos o ellas. Hoy, amados oyentes, y los que nos ven a través de las redes, estuvimos hablando bajo el tema cambio.